Hay algo que nadie te ha contado sobre esa mañana de enero del año 1119. No en los libros de texto que estudiaste en el colegio, no en los documentales que te han puesto delante en televisión, no en ninguna de las enciclopedias que alguna vez consultaste, buscando respuestas sobre los caballeros más misteriosos de la historia. Lo que te han contado hasta ahora es una versión cuidadosamente construida, cuidadosamente podada, cuidadosamente entregada, para que la aceptes sin hacerte demasiadas preguntas. Y lo peor de todo es que tú, sin saberlo, la has aceptado. Piénsalo un momento. 9 hombres. Solo 9. 9 caballeros que llegaron a Jerusalén después de la primera cruzada y le pidieron al rey Baldwin II que les cediese las caballerizas del templo de Salomón como cuartel. Son 9 hombres que supuestamente iban a proteger a los peregrinos que viajaban desde los puertos del Mediterráneo hasta Tierra Santa. 9 hombres que, si crees la versión oficial, pasaron casi una década excavando establos y limpiando piedras antiguas. 9 hombres para proteger rutas enteras de peregrinaje en Oriente Próximo. Eso es lo que te han enseñado. Y si alguna vez te has parado a pensarlo de verdad, sabes perfectamente que no tiene ningún sentido, porque 9 hombres no protegen rutas de caravanas. 9 hombres no custodian caminos de desierto plagados de bandidos. 9 hombres tampoco pasan 9 años limpiando caballerizas. 9 hombres que han cruzado media Europa, que han sobrevivido a la brutalidad de las cruzadas, que son guerreros entrenados, expertos en combate, a hombres de fe tan radical que habrían muerto antes que rendirse, no se instalan bajo las ruinas del templo más sagrado de la historia para hacer labores de mantenimiento. No, esos 9 hombres fueron allí a buscar algo específico, algo que sabían exactamente dónde estaba. Y lo que encontraron, lo que realmente encontraron bajo las piedras de esas ruinas milenarias, cambió el curso de la historia de una manera que todavía hoy, casi 900 años después, los poderes más grandes del mundo prefieren que no descubras. Hoy vamos a contar la historia que nadie quiere que escuches, la historia real de esos 9 caballeros, de lo que buscaban, de lo que encontraron, y de por qué solo 7 de ellos salieron con vida de las profundidades del templo de Salomón. Antes de que entiendas lo que ocurrió en enero de 1119, si necesitas comprender el mundo en el que esos hombres vivían. Porque si intentas mirar la historia de los templarios con ojos del siglo XXI, no vas a entender absolutamente nada. El mundo medieval no era un mundo de certezas científicas ni de debates académicos. Era un mundo en el que la fe no era una elección personal ni una opinión filosófica. Era el aire que respirabas. Era la estructura que organizaba absolutamente todo, desde el poder de los reyes hasta el precio del pan en un mercado de aldea. En ese mundo, el templo de Salomón no era simplemente un edificio antiguo. Era el lugar más sagrado que la humanidad había conocido desde el principio de los tiempos. Era el punto donde el cielo y la tierra se habían tocado. El lugar donde Dios había habitado entre los hombres. El lugar donde el arca de la alianza había reposado. El lugar donde los secretos más profundos de la fe, los conocimientos que Moisés trajo del monte Sinaí, habían sido guardados con celo absoluto durante generaciones. Y ese templo llevaba siglos siendo estudiado, codiciado, explorado y destruido por las grandes potencias de la historia. Los babilonios lo saquearon. Los romanos lo arrasaron en el año 70 después de Cristo. Los musulmanes construyeron sobre sus cimientos la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca.
Y ahora, después de la primera cruzada, los cruzados controlaban Jerusalén. Y alguien en algún lugar de Europa había decidido que era el momento. Hugues de Payens era el hombre que lideraba ese grupo de 9 caballeros. Si buscas su nombre en los registros históricos convencionales, encontrarás una figura más o menos respetable. Un caballero francés de la región de Champaña, un hombre piadoso que fundó una orden militar religiosa con intenciones nobles. Eso es lo que te cuentan. Pero si rascas un poco más, si te asomas a los documentos que sobrevivieron a siglos de censura deliberada, la imagen que aparece es mucho más inquietante. Hugues de Payens no llegó a Jerusalén por impulso. No era un cruzado más arrastrado por la fe y el fervor popular. Era un hombre con una misión específica, detallada, preparada durante años antes de que sus pies pisaran Tierra Santa. Y esa misión tenía que ver con un conocimiento antiquísimo que circulaba en ciertos círculos cerrados de Europa. Un conocimiento sobre lo que estaba escondido bajo las ruinas del templo. ¿De dónde venía ese conocimiento? Ahí es donde la historia oficial empieza a ponerse nerviosa, porque los documentos que apuntarían directamente a la respuesta son, en su inmensa mayoría, documentos que ya no existen, que dejaron de existir de maneras que los historiadores describen con términos asépticos como perdidos, destruidos o desaparecidos en el tiempo. Pero hay algo que los historiadores raramente te explican con la misma claridad. Esos documentos no desaparecieron solos. Por cada manuscrito que hoy puedes consultar sobre los orígenes templarios, los historiadores que han trabajado en los archivos vaticanos, en los fondos documentales de la Orden del Temple y en las colecciones privadas de las grandes bibliotecas europeas, calculan que se perdieron, se destruyeron o se requisaron entre 5 y 10 veces más documentos de los que sobrevivieron. 5 veces más. 10 veces más. Estamos hablando de una cantidad de información histórica destruida que hace que lo que conocemos sobre los templarios sea, literalmente, la punta visible de un iceberg cuya parte sumergida nadie te ha descrito nunca. Tú crees que conoces la historia de los templarios, pero lo que conoces es el fragmento que alguien decidió que podías conocer. Ahora piensa en esto. En el año 1118, justo antes de que Hugues de Payens y sus 8 compañeros se instalasen en el templo, algo ocurrió en Europa, que los libros de historia mencionan de pasada, pero que pocas veces conectan con lo que sucedería después. El concilio de Nablus, celebrado ese mismo año, estableció un nuevo código legal para el reino de Jerusalén. Entre sus disposiciones había algo inusual, algo que los estudiosos suelen tratar como un detalle menor. Se formalizaba la autoridad de ciertas órdenes religiosas sobre territorios específicos de la ciudad. Territorios que incluían las inmediaciones del Templo de Salomón. ¿Casualidad? El mismo año en que se consolida la autoridad legal sobre esas zonas, 9 caballeros se instalan precisamente allí. 9 hombres que, recordemos, oficialmente venían a proteger peregrinos. Y entonces empieza la excavación, porque eso es lo que hicieron. Durante años esos 9 caballeros no protegieron rutas de peregrinaje. Las crónicas de la época los mencionan extraordinariamente poco en misiones de escolta o combate. Pero lo que sí documentan, lo que sí queda registrado en fuentes que los historiadores prefieren no poner en primer plano, es que esos hombres pasaron años excavando sistemáticamente bajo las ruinas del Templo de Salomón. El arqueólogo británico Charles Warren, que en el siglo XIX
realizó excavaciones oficiales bajo el monte del templo en Jerusalén, encontró algo que le dejó sin palabras: una red de túneles. Túneles que alguien había excavado con herramientas medievales, con una precisión y una dirección que no respondían a ninguna necesidad estructural ni arquitectónica. Túneles que avanzaban en direcciones muy específicas, hacia puntos muy concretos bajo las ruinas. Y en esos túneles encontró restos de equipamiento, equipo de caballeros medievales, espuelas, fragmentos de armadura, una lanza templaria rota. Alguien había estado allí. Alguien había excavado durante mucho tiempo con un objetivo muy claro. Y ese alguien eran los 9 caballeros del Temple. Pero aquí es donde la historia da un giro que te va a resultar imposible ignorar. Porque Warren encontró algo más en esos túneles, algo que no sabía cómo interpretar y que sus superiores en la Royal Engineers, la institución que financiaba las excavaciones, decidieron clasificar. No hacer público. Guardar. Warren encontró indicios de que en algún punto de esos túneles, en alguna cámara excavada bajo los cimientos del antiguo templo, algo había ocurrido. Algo violento. Los restos estructurales mostraban señales de un colapso que no era natural, que no era el resultado del paso del tiempo o de los terremotos que sacudieron la región. Era un colapso causado por algo, o por alguien. Y eso, junto con una pregunta que ningún historiador ha respondido satisfactoriamente en 900 años, es lo que nos trae aquí esta noche. 9 caballeros entraron en las profundidades del templo de Salomón. Solo 7 salieron con vida. ¿Qué encontraron allí dentro? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué ocurrió con los 2 que no volvieron? Y sobre todo, ¿por qué la única respuesta que el mundo oficial ha dado a estas preguntas durante 900 años es el silencio? Eso es lo que vamos a descubrir juntos. Pero para entenderlo de verdad, para entender el peso brutal de lo que esos hombres encontraron bajo tierra, necesitas conocer primero lo que buscaban. Porque lo que buscaban no era un tesoro en el sentido en que hoy entendemos esa palabra. No era oro, ni plata, ni joyas. Era algo infinitamente más valioso. Algo tan poderoso que los reyes de Israel habían construido el templo más magnífico de la historia antigua únicamente para protegerlo. Y esa historia empieza siglos antes de que Hughes de Payens pusiera un pie en Tierra Santa. Empieza con un rey, con una promesa y con un conocimiento que, según algunos de los textos más antiguos que existen, no debería haber sobrevivido la destrucción de Babilonia. Pero sobrevivió. Y alguien, en algún lugar de Europa, en los círculos cerrados, donde el conocimiento verdadero circulaba de generación en generación, lo sabía. El templo de Salomón fue construido, según los textos bíblicos, para albergar el Arca de la Alianza. Eso lo saben hasta los niños. Pero lo que los libros de texto raramente te explican es que el templo, según la tradición rabínica más antigua y según los textos apócrifos que la Iglesia decidió no incluir en el canon bíblico oficial, tenía otra función. Una función que iba mucho más allá de ser un edificio sagrado. El templo era un repositorio, un archivo, un lugar donde el conocimiento más profundo y más peligroso que la humanidad había acumulado desde los tiempos de Moisés estaba guardado en cámaras subterráneas, en pasajes secretos, en estructuras diseñadas específicamente para sobrevivir a cualquier catástrofe que pudiese caer sobre Jerusalén. Y cuando los babilonios arrasaron la ciudad en el año 587 a.C., cuando el templo de Salomón fue destruido
y el pueblo hebreo fue llevado al exilio. Esas cámaras subterráneas, esos pasajes, esos escondites donde reposaba el conocimiento más sagrado de Israel, permanecieron intactos bajo las ruinas. Intactos, esperando. Durante siglos esperaron. A través de la ocupación griega, de la ocupación romana, de la destrucción del Segundo Templo, a través de siglos de dominación árabe, esas cámaras permanecieron selladas, inaccesibles, olvidadas por el mundo exterior, pero no por todos. Porque en ciertos círculos, en ciertas tradiciones de conocimiento que sobrevivieron la diáspora judía, en textos que circularon de mano en mano durante generaciones, la ubicación de esas cámaras nunca se perdió del todo. Y alguien, en algún momento anterior, a 1118, había conseguido acceder a esa información. La pregunta que nadie te ha hecho nunca es esta: ¿cómo sabían los 9 caballeros exactamente dónde excavar? Esa pregunta lleva 900 años sin respuesta oficial, y el silencio académico que la rodea es, en sí mismo, una de las evidencias más elocuentes de que algo no encaja en la versión que te han contado. Piénsalo con calma. Estamos hablando de 9 caballeros que llegaron a Jerusalén, que se instalaron sobre las ruinas del templo más sagrado de la historia y comenzaron a excavar con una precisión que, siglos después, dejaría atónito a uno de los arqueólogos más rigurosos del Imperio Británico. No excavaron al azar. No abrieron zanjas aquí y allá con la esperanza de encontrar algo interesante. Sus túneles tenían dirección, tenían propósito, tenían un destino concreto. Eso solo es posible si alguien les dijo exactamente a dónde ir. Y aquí es donde la historia oficial empieza a deshacerse como el papel mojado. Porque la pregunta de quién les proporcionó esa información conecta directamente con una red de conocimiento que los poderes establecidos de Europa llevaban siglos intentando controlar, suprimir o directamente destruir. Hay un nombre que aparece en los márgenes de esta historia con una insistencia que resulta difícil ignorar: Bernardo de Claraval, conocido también como San Bernardo de Claraval, el hombre que se convertiría en el protector espiritual más influyente de la Orden del Temple, el hombre que redactó la regla latina que daría forma definitiva a la orden, el hombre que en el Concilio de Troyes de 1129 convenció a la Iglesia de reconocer oficialmente a los templarios. La versión oficial presenta a Bernardo como un reformador monástico brillante, un teólogo apasionado, un hombre de fe extraordinaria. Todo eso es cierto. Pero Bernardo era también algo más. Era el heredero intelectual de una tradición que mezclaba la teología cristiana con fuentes de conocimiento mucho más antiguas. Fuentes que incluían textos de la tradición judía o elementos de la filosofía neoplatónica. Y según ciertos documentos que circularon en ámbitos académicos europeos durante el siglo XII, acceso a información sobre la estructura subterránea del Monte del Templo. ¿De dónde venía esa información? La respuesta más documentada, aunque raramente presentada con claridad en los textos históricos convencionales, apunta a los contactos que existían entre la aristocracia europea y las comunidades judías de Babilonia, el norte de África y la península ibérica. Comunidades que habían preservado durante siglos tradiciones orales y textuales sobre el templo de Salomón, sobre su estructura, sobre sus cámaras subterráneas, sobre lo que habían escondido los sacerdotes hebreos antes de que los babilonios entrasen en Jerusalén. Esas tradiciones no eran cuentos, eran mapas conceptuales, simbólicos,
aun codificados en lenguaje religioso, pero mapas al fin y al cabo. Y alguien, en algún punto de esa cadena de transmisión del conocimiento que conectaba Babilonia con el sur de Francia y con los círculos aristocráticos de Champaña, donde Hughes de Payens tenía sus raíces, había descifrado esos mapas lo suficientemente bien como para saber que valía la pena ir a Jerusalén a buscar. Pero volvamos a los 9 caballeros, porque mientras entendemos el marco intelectual que los envió allí, hay algo que la historia oficial omite casi siempre con una comodidad pasmosa, y es la composición real de ese grupo. Los textos templarios más tempranos mencionan a Hughes de Payens como el líder indiscutible del grupo. Luego está Godefroy de Saint-Omer, su compañero más cercano, o el hombre que según algunas fuentes era el verdadero arquitecto intelectual de la empresa. Y después hay otros 7 nombres que aparecen en los registros con distintos grados de claridad. Payen de Montdidier, Archambault de Saint-Aignan, André de Montbard, Geoffroy Bissol y otros 2 o 3 caballeros cuya identidad exacta ha sido objeto de debate académico durante generaciones. Ese debate no es accidental. Las fuentes que permitirían identificar con certeza absoluta a los 9 fundadores son fuentes que en su mayoría han desaparecido. Los registros del scriptorium de la abadía de Claraval, donde Bernardo guardaba su correspondencia más delicada, fueron revisados y en parte destruidos durante la Revolución Francesa. Los archivos del Priorato de Sion, esa organización cuya existencia real o ficticia ha generado décadas de controversia académica, son en su mayor parte inaccesibles. Y los documentos que los propios templarios guardaban sobre sus orígenes y sobre los primeros años de su estancia en Jerusalén fueron confiscados por Felipe IV de Francia en la redada de 1307, y la mayor parte de ellos jamás volvió a aparecer en ningún registro conocido. Por cada documento que existe sobre los orígenes templarios, hay al menos 6 que desaparecieron. 6. Estamos viendo, en el mejor de los casos, una sexta parte de la historia. Ahora imagina lo que puede haber en esa otra parte. Imagina lo que dicen los documentos que no existen. Los 9 caballeros llevaban aproximadamente 3 años excavando cuando ocurrió algo que cambió absolutamente todo. O los registros de la época son escasos y deliberadamente vagos sobre este período. Pero hay una convergencia de fuentes, crónicas cruzadas árabes, registros eclesiásticos fragmentarios y tradiciones orales que fueron transcritas siglos después, que apuntan a un momento específico entre los años 1121 y 1122, en el que la actividad bajo el Temple Mount alcanzó un punto crítico. Alguien había encontrado algo. No sabemos exactamente cuándo, no sabemos exactamente qué. Pero lo que sí sabemos, lo que las fuentes que sobrevivieron permiten reconstruir con una coherencia que resulta difícil atribuir a la casualidad, es que a partir de ese momento, la Orden del Temple experimentó una transformación radical. Una transformación que los historiadores convencionales atribuyen simplemente al crecimiento natural de la organización, pero que, si la miras con atención, no se parece en absoluto al desarrollo orgánico de una orden militar religiosa normal. En el plazo de unos pocos años, la orden que 9 caballeros relativamente desconocidos habían fundado con recursos mínimos pasó a ser una de las instituciones más ricas, más poderosas y más influyentes de toda Europa. Sin una explicación satisfactoria de dónde vino esa riqueza inicial. Sin una explicación clara de por qué los reyes y los nobles más poderosos de Europa
empezaron a donar tierras, castillos y fortunas a una orden que llevaba apenas una década existiendo. Sin una explicación convincente de por qué el Papa y el Concilio de Troyes decidieron conceder a los templarios privilegios que ninguna otra organización religiosa había obtenido nunca: exención de impuestos, independencia judicial completa o el derecho a cruzar cualquier frontera de la cristiandad sin rendir cuentas a ninguna autoridad secular. ¿Qué tenían los templarios que justificase ese trato? ¿Qué sabían que les daba ese poder? La respuesta más obvia, la que nadie en los círculos académicos mainstream quiere pronunciar en voz alta, es que lo que encontraron bajo el templo de Salomón era tan valioso, tan políticamente devastador, tan capaz de reescribir los fundamentos del poder religioso en Europa, que quien lo poseía se convertía automáticamente en intocable. Tenían algo, y quien tenía ese algo tenía el poder. Pero aquí viene la parte de la historia que te va a resultar más difícil de procesar, porque esa excavación no fue un proceso tranquilo de descubrimiento académico. No fue un grupo de hombres que encontraron un manuscrito antiguo y lo leyeron con calma y lo guardaron cuidadosamente. Lo que ocurrió en esas cámaras subterráneas bajo el monte del templo fue algo muy distinto, algo que dejó una marca permanente en los hombres que lo vivieron. Y esa marca se puede rastrear. André de Montbard, uno de los 9 caballeros fundadores y tío de Bernardo de Claraval, escribió en una carta que sobrevivió durante siglos en los archivos de la abadía de Claraval y que fue parcialmente transcrita antes de su desaparición definitiva durante las guerras de religión del siglo XVI, algo que los estudiosos que tuvieron acceso a esa transcripción han descrito con palabras muy similares. Escribió que lo que encontraron bajo tierra era algo que no debería haber sido encontrado por hombres de esta época. Y añadía, con una precisión que resulta inquietante, que el conocimiento de lo que vimos allí abajo es una carga que no todos pudieron soportar. No todos pudieron soportar. 9 hombres entraron, 7 salieron. ¿Empiezas a ver la conexión? Los historiadores que han trabajado con los fragmentos documentales que rodean los primeros años de la Orden del Temple han notado durante décadas algo perturbador. En las crónicas y los registros que mencionan a los 9 caballeros fundadores, hay 2 nombres que después de cierto punto simplemente dejan de aparecer. 2 nombres que están presentes en las referencias más tempranas, en las listas de fundadores, en las menciones a los primeros años de la orden, y que luego desaparecen del registro histórico sin ninguna explicación documentada. No hay registro de su muerte, no hay registro de su partida de Tierra Santa, no hay registro de ninguna decisión que hayan tomado, ninguna carta que hayan escrito, ninguna acción que hayan realizado después de un determinado momento. Es como si el registro histórico los hubiese borrado, como si alguien, con mucho cuidado y mucha deliberación, hubiese eliminado toda mención posterior a esos 2 hombres. ¿Por qué desaparecen del registro histórico 2 de los 9 fundadores de la orden más poderosa de la Edad Media? Hay 3 posibilidades. La primera es que murieron y que su muerte fue documentada en registros que posteriormente desaparecieron. La segunda es que abandonaron la orden por razones que nadie quiso consignar por escrito. Y la tercera, la que los documentos fragmentarios que sobreviven sugieren con una insistencia que resulta difícil ignorar, es que lo que encontraron en las profundidades del templo de Salomón fue demasiado para ellos. No en un sentido metafórico,
en un sentido absolutamente literal. Para entender lo que pudo ocurrir allí dentro, necesitas entender la naturaleza de lo que esos hombres esperaban encontrar. Porque había, en los textos que los guiaban, en los mapas conceptuales que alguien les había proporcionado antes de partir hacia Tierra Santa, descripciones de lo que guardaban las cámaras subterráneas del templo. Descripciones que los propios textos bíblicos apoyan, que la tradición rabínica amplía, y que los textos apócrifos que la Iglesia excluyó del canon oficial desarrollan con un detalle que resulta extraordinario. El Arca de la Alianza es el elemento más conocido. La caja de madera de acacia, recubierta de oro, que contenía las tablas de la ley, a el cayado de Aarón y un recipiente con maná. Eso es lo que la Biblia describe. Pero los textos apócrifos, los mismos que los concilios eclesiásticos del siglo IV decidieron no incluir en el canon oficial, describen algo más. Describen que en las cámaras más profundas del templo, en los niveles subterráneos que el propio Salomón mandó construir específicamente para albergar lo más sagrado, había documentación, textos, conocimiento sobre el origen de las leyes que Moisés recibió en el Sinaí, conocimiento sobre la naturaleza de la divinidad que esas leyes representaban, y según los textos más heterodoxos de la tradición, conocimiento sobre la historia real del pueblo de Israel, una historia que divergía en puntos fundamentales de la versión que los sacerdotes del templo habían presentado al pueblo durante generaciones, o una historia alternativa, una verdad diferente, una verdad que, si se hubiese hecho pública, habría sacudido los fundamentos del poder religioso, no solo del judaísmo, sino del cristianismo, que había crecido sobre sus raíces. ¿Entiendes ahora por qué alguien habría querido guardar silencio sobre lo que encontraron esos 9 caballeros? ¿Entiendes por qué los documentos desaparecen? ¿Por qué los nombres se borran? ¿Por qué la historia oficial insiste durante 900 años en que 9 guerreros experimentados pasaron una década limpiando establos? Porque lo que encontraron bajo el templo de Salomón no era solo un tesoro, era una bomba conceptual capaz de destruir el edificio entero sobre el que descansaba el poder de la Iglesia en Europa. Y 2 de los 9 hombres que la encontraron no pudieron sobrevivir a ese conocimiento. Pero los 7 que sí sobrevivieron hicieron algo con lo que descubrieron. Algo que cambiaría a Europa para siempre. Algo que construyó una de las organizaciones más poderosas que el mundo ha conocido. Y algo que, en última instancia, firmó la sentencia de muerte de todos ellos. Porque el conocimiento más peligroso no es el que destruye a quien lo ignora, es el que destruye a quien lo posee. Hay un momento en la historia de los templarios que los libros de texto tratan siempre como un punto de llegada, un momento de éxito, de legitimación institucional. El Concilio de Troyes, enero de 1129. La fecha en que la Iglesia Católica reconoció oficialmente la existencia de la Orden del Temple y le concedió su regla definitiva. El momento en que 9 caballeros relativamente oscuros se convirtieron en los guerreros de Dios más poderosos del mundo. Pero si lo miras desde el ángulo correcto, el Concilio de Troyes no parece un punto de llegada. Parece un punto de no retorno. Piénsalo. Para el año 1129, los templarios llevaban 10 años en Tierra Santa, 10 años excavando bajo el templo de Salomón, 10 años acumulando lo que fuera que encontraron en esas cámaras subterráneas, 10 años construyendo, en silencio, una red de conocimiento y de poder
que muy poca gente fuera de su círculo inmediato comprendía. Y entonces, de repente, piden reconocimiento oficial. Piden que la Iglesia los bendiga, los legitime, los convierta en una institución formal con reglas escritas y privilegios explícitos. ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué después de 10 años de operación completamente informal, deciden de repente necesitar el sello de aprobación vaticano? La respuesta que los historiadores convencionales dan es la más cómoda. La orden había crecido, necesitaba estructura. Era el paso natural en el desarrollo de cualquier institución medieval. Pero esa respuesta ignora algo fundamental. Ignora que los templarios no necesitaban el reconocimiento de Roma para tener poder. Para el año 1129, sin reconocimiento oficial de nadie, ya controlaban propiedades en Francia, en Inglaterra, en la península ibérica y en los estados cruzados de Oriente Próximo. Ya recibían donaciones de nobles y reyes. Ya operaban con una autonomía que la mayoría de las instituciones europeas nunca lograría. No necesitaban el reconocimiento de Roma para sobrevivir. Lo necesitaban para algo más. Lo necesitaban como escudo. Porque lo que habían encontrado bajo el templo de Salomón era tan peligroso que la única manera de protegerse de quienes querían arrebatárselo o destruirlo era convertirse en intocables. Y en el mundo del siglo XII, intocable significaba una sola cosa: tener la bendición explícita del Papa. Con la bula papal como escudo, nadie podía tocarlos, ni los reyes, ni los obispos, ni siquiera los inquisidores. Los templarios habían construido, con una inteligencia política extraordinaria, una fortaleza institucional que durante casi 2 siglos los protegería de cualquier ataque externo. Casi 2 siglos. No para siempre. Pero antes de llegar al final, necesitas conocer lo que construyeron con el tiempo que esa protección les dio. Porque lo que los templarios edificaron entre 1129 y 1307 no fue simplemente una orden militar religiosa de éxito. No, fue algo mucho más sofisticado. Fue, si te atreves a mirarlo sin los filtros que la historia oficial te ha puesto delante, el primer sistema financiero moderno de la historia occidental. Piensa en esto. Los templarios inventaron algo que hoy damos completamente por sentado. Inventaron los cheques bancarios. Inventaron las cartas de crédito. Inventaron un sistema que permitía a un peregrino depositar su dinero en una encomienda templaria en Francia, recibir un documento cifrado y retirar el equivalente en otra encomienda templaria en Jerusalén, sin llevar una sola moneda de oro en el camino, sin riesgo de robo, sin riesgo de perder todo lo que tenía en manos de los bandidos que poblaban las rutas de peregrinaje. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? En el siglo XII, cuando el sistema financiero europeo consistía básicamente en transportar físicamente metales preciosos de un lugar a otro, con toda la vulnerabilidad que eso implicaba, los templarios habían creado algo que el mundo tardaría siglos en volver a tener. Un sistema bancario internacional. Un sistema que operaba en múltiples países, que utilizaba codificación para proteger la información, que se basaba en la confianza institucional en lugar del intercambio físico de riqueza. ¿De dónde vino esa sofisticación conceptual? ¿De dónde sacaron 9 guerreros medievales la capacidad intelectual para inventar instrumentos financieros que Europa no volvería a ver hasta el Renacimiento? La respuesta más honesta es que no la sacaron de ningún sitio que los libros de texto describan satisfactoriamente. Pero si añades a la ecuación el hecho de que en las cámaras subterráneas del templo de Salomón
Podría haber habido textos sobre los sistemas administrativos y financieros de los reinos del Oriente Antiguo, textos sobre los métodos que los sacerdotes del templo utilizaban para administrar los recursos de la ciudad de Jerusalén durante siglos. La sofisticación templaria empieza a tener una explicación mucho más coherente. Aprendieron de lo que encontraron y aplicaron ese conocimiento con una eficacia que asombró y aterró en igual medida a los poderes establecidos de Europa. Pero mientras los templarios construían su imperio financiero y militar, algo seguía ocurriendo en su interior. Algo que tenía que ver directamente con lo que aquellos dos hombres habían visto en las profundidades del templo antes de no volver a salir, o algo que los 7 supervivientes guardaban con un cuidado que iba mucho más allá de la prudencia institucional normal. Los historiadores que han estudiado la liturgia interna de la Orden del Temple, los ritos de iniciación, las ceremonias de ascenso entre los distintos grados de la Orden, han notado algo que resulta difícil de explicar dentro de los parámetros del catolicismo medieval convencional. Los templarios tenían ceremonias que no correspondían a ningún rito católico conocido. Ceremonias que incorporaban elementos de tradiciones mucho más antiguas, elementos que resonaban con las prácticas de los sacerdotes del Templo de Salomón, elementos que sugerían un conocimiento de la fe hebrea antigua que ningún caballero cruzado del siglo XII debería haber tenido. ¿De dónde venía ese conocimiento ritual? La respuesta más obvia, la que los propios inquisidores que juzgaron a los templarios en 1307 intuyeron pero nunca consiguieron articular del todo, es que los templarios habían encontrado algo en el templo que les había dado acceso a las prácticas espirituales más antiguas del judaísmo, prácticas que precedían al propio catolicismo, prácticas que, vistas desde la perspectiva de la Iglesia medieval, eran directamente heréticas. Y aquí es donde la historia adquiere una dimensión que te va a resultar imposible de sacudir de la cabeza. Porque si los templarios tenían acceso a esas prácticas, si habían encontrado en el Templo de Salomón los fundamentos del conocimiento espiritual más antiguo de Occidente, entonces su orden no era simplemente una orden militar religiosa. Era algo radicalmente diferente. Era el guardián de una tradición que existía antes del catolicismo, que existía antes del propio cristianismo, y que contradecía en puntos fundamentales la versión de la verdad espiritual que la Iglesia de Roma había estado vendiendo durante siglos. Piénsalo desde la perspectiva de Roma. Piénsalo desde la perspectiva de un papa del siglo XII que sabe, o al menos sospecha, que hay un grupo de guerreros que controla conocimiento, capaz de cuestionar la legitimidad de toda la estructura de poder que él representa. ¿Qué haces con ese grupo? ¿Cómo manejas esa amenaza? La respuesta que Roma eligió durante casi 2 siglos fue la más inteligente posible. Los metió dentro de la tienda, los legitimó, los convirtió en parte del sistema, les dio privilegios sin precedentes a cambio de mantenerlos cerca, de tenerlos bajo vigilancia, de asegurarse de que el conocimiento que poseían no se difundiese más allá de los muros de su propia orden. Durante casi 2 siglos, ese equilibrio funcionó. Precariamente, con tensiones que aparecen en las fuentes, cada vez con más frecuencia, a medida que avanza el siglo XIII, pero funcionó. Y entonces llegó Felipe IV de Francia, y todo se rompió. Pero antes de llegar al momento de la ruptura, necesitas entender lo que los 7 supervivientes de la excavación del templo habían construido con el conocimiento que trajeron de vuelta.
porque hay algo que la historia oficial raramente conecta de manera explícita y que, sin embargo, resulta absolutamente fundamental para entender por qué la Orden del Temple terminó como terminó. Los 7 caballeros que salieron del templo de Salomón no salieron iguales que cuando entraron. Eso es algo en lo que la mayoría de las fuentes, por dispersas y fragmentarias que sean, coinciden. La experiencia de lo que encontraron allí abajo los cambió. No de manera abstracta ni metafórica, sino de una manera concreta y documentable en su comportamiento posterior. Hugues de Payens, después de los primeros años de excavación, se convirtió en una figura cuya influencia sobre los poderes europeos resultaba desproporcionada para alguien de su origen y sus recursos. Sus cartas, las pocas que sobreviven, muestran a un hombre que se expresa con una confianza y una autoridad que no se corresponden con la de alguien que está simplemente fundando una orden militar. Se expresa como alguien que sabe algo, como alguien que tiene en su poder una herramienta cuyo valor conoce perfectamente. André de Montbard, por su parte, a cuya correspondencia fragmentaria con Bernardo de Claraval representa uno de los pocos accesos directos que tenemos a la mentalidad interna de los fundadores templarios, se volvió con los años cada vez más hermético, cada vez más cuidadoso con las palabras, cada vez más consciente del peso de lo que guardaba. En una de las últimas cartas que se le atribuyen, escrita probablemente hacia el final de su vida, hay una frase que los estudiosos que la han analizado recuerdan siempre con la misma sensación de incomodidad. Escribe: el peso de lo que vimos no se alivia con el tiempo, se hace más pesado, porque cuanto más entiendes lo que significa, más comprendes por qué no puede salir a la luz. Cuanto más entiendes lo que significa, más comprendes por qué no puede salir a la luz. ¿Qué es algo tan grande, tan devastador en sus implicaciones, que los propios hombres que lo descubrieron consideran que el mundo no está preparado para conocerlo? ¿Qué clase de verdad requiere ese nivel de protección? ¿Qué clase de secreto justifica construir una de las organizaciones más poderosas de la historia medieval únicamente para mantenerlo a salvo? La respuesta a esas preguntas es la misma respuesta que lleva 900 años enterrada bajo capas de silencio institucional, de documentos destruidos, de nombres borrados del registro histórico. Y esa respuesta tiene que ver con los 2 hombres que no salieron del templo. Porque lo que les ocurrió a ellos no fue un accidente, no fue un derrumbe, no fue la violencia de ningún enemigo humano. Lo que les ocurrió a los 2 caballeros que quedaron en las profundidades del templo de Salomón fue el resultado directo de lo que encontraron en la cámara más profunda. La cámara a la que los textos apócrifos se refieren, con un nombre que en hebreo antiguo significa literalmente el lugar donde el cielo toca la tierra. Esa cámara existía. Las excavaciones de Charles Warren en el siglo XIX, a pesar de todos los esfuerzos por minimizar sus hallazgos, lo confirmaron. Y lo que contenía esa cámara era algo que la mente humana del siglo XII, formada en el catolicismo medieval, en una fe que dividía el mundo de manera absoluta entre lo divino y lo humano, simplemente no estaba equipada para procesar. Algo que 2 de los 9 caballeros encontraron primero. Algo que los rompió antes de que los otros 7 pudiesen llegar. El viernes 13 de octubre de 1307 amaneció igual que cualquier otro día de otoño en Francia. Frío, gris, con esa humedad que se mete en los huesos y que los parisinos de la época conocían bien.
Nada en el aire de esa mañana anunciaba lo que estaba a punto de ocurrir. Nada, salvo que varios meses antes, en los despachos privados de Felipe IV, el rey que la historia recuerda como Felipe el Hermoso, se había firmado una orden que cambiaría para siempre el curso de la historia europea. Esa madrugada, en un operativo coordinado con una precisión militar que resultaba inusual para los estándares de la época, agentes del rey francés detuvieron simultáneamente a miles de caballeros templarios en toda Francia. Miles, en una sola noche, sin aviso previo, sin posibilidad de resistencia organizada o con una coordinación logística que requería meses de preparación y una red de información que llegaba hasta los rincones más remotos del territorio. ¿Cómo se organiza algo así en el siglo XIV? ¿Cómo coordinas detenciones simultáneas en docenas de ciudades, en cientos de encomiendas dispersas por todo el territorio francés, sin que ninguno de los afectados reciba aviso a tiempo para escapar? La respuesta es que necesitas información detallada sobre cada encomienda, cada templario, cada ruta de posible huida. Información que solo alguien con acceso profundo al interior de la orden podría proporcionar. Alguien había traicionado a los templarios desde dentro. Ese es otro de los detalles que los libros de texto mencionan de pasada, pero raramente desarrollan con la profundidad que merecen. Porque la identidad del traidor o de los traidores es una de las preguntas que los investigadores llevan siglos intentando responder, y cuya respuesta, si alguna vez existió documentada, forma parte de los archivos que desaparecieron en 1307 junto con los bienes templarios confiscados. Pero la traición, por importante que sea, no es el corazón de la historia. El corazón de la historia es lo que Felipe IV buscaba realmente cuando ordenó esas detenciones, porque Felipe el Hermoso no era un hombre motivado por la fe, era un hombre motivado por el poder. Y el poder, en el siglo XIV, requería dinero. Un dinero que Felipe no tenía y que los templarios poseían en cantidades que hacían palidecer las arcas de cualquier reino europeo. La versión oficial dice que Felipe IV destruyó a los templarios por codicia y por sus deudas con la orden. Esa versión es parcialmente verdadera, pero es solo una parte de la verdad. Porque Felipe el Hermoso sabía algo más sobre los templarios. Sabía, o al menos sospechaba con fundamento, que la riqueza de la orden no era solo financiera, que en algún lugar, en alguna encomienda templaria, o en manos de alguno de los dignatarios más altos de la orden, había algo cuyo valor superaba con creces el de todos los castillos y las reservas de oro que los templarios poseían en Francia. Sabía que los templarios guardaban un secreto, y quería ese secreto. Las acusaciones que se formularon contra los templarios en los procesos de 1307 y los años siguientes son, vistas desde la distancia de los siglos, una mezcla extraordinaria de verdades a medias, de calumnias deliberadas y confesiones arrancadas bajo tortura que resultan imposibles de evaluar con rigor histórico. Adoración de una cabeza llamada Baphomet. Renuncia a Cristo durante las ceremonias de iniciación. Prácticas obscenas. Herejía en todas sus formas. Los historiadores convencionales tienden a desestimar estas acusaciones como propaganda política al servicio de los intereses de Felipe IV. Y tienen razón en hacerlo, pero hay algo que ese análisis pasa por alto. Hay algo en las acusaciones que, aunque deformado por el proceso político y judicial que las generó, apunta hacia una realidad que los propios templarios habrían reconocido, aunque jamás en los términos que sus acusadores utilizaban.
Los templarios sí tenían ceremonias que no eran católicas convencionales. Los templarios sí tenían un conocimiento sobre la naturaleza de la fe que divergía de la ortodoxia romana. Los templarios sí guardaban algo que los inquisidores, sin entenderlo completamente, intuían como herético. Y todo eso, todo, se remontaba a lo que 9 caballeros habían encontrado bajo el templo de Salomón, casi 2 siglos antes. Porque lo que los 7 supervivientes de esa excavación habían traído de vuelta de Jerusalén no era simplemente un objeto o un texto, era una comprensión sobre la naturaleza del conocimiento sagrado que la Iglesia había intentado monopolizar durante siglos. Una comprensión que demostraba que el catolicismo, tal y como Roma lo presentaba, era una versión incompleta, selectivamente editada, de una tradición espiritual mucho más antigua y mucho más compleja. Esa comprensión era lo que los templarios transmitían en sus ceremonias de iniciación. Codificada en símbolos, envuelta en rituales que al ojo externo podían parecer irreconocibles o incluso amenazantes, pero que para quien tenía la clave de interpretación revelaban una cosmología espiritual de una profundidad que la teología católica convencional no podía ni aproximarse. Y esa clave de interpretación la tenían los grados más altos de la orden, los que habían sido iniciados directamente en el conocimiento que los fundadores habían traído del templo. ¿Qué ocurrió con ese conocimiento cuando Felipe IV destruyó la orden? Aquí es donde la historia se divide en 2 caminos: el camino oficial y el camino que los documentos fragmentarios, las tradiciones que sobrevivieron bajo tierra durante siglos y las evidencias arqueológicas que aparecen periódicamente en lugares improbables, sugieren como el más cercano a la verdad. El camino oficial dice que el conocimiento templario desapareció con la orden, que lo que no fue destruido por los inquisidores fue enterrado para siempre con los últimos caballeros que murieron en las hogueras de Felipe IV, que el gran maestre Jacques de Molay, quemado en la isla de los judíos de París el 18 de marzo de 1314, fue el último guardián de los secretos que los fundadores habían traído de Jerusalén. El otro camino cuenta una historia diferente. En la noche anterior a las detenciones del 13 de octubre de 1307, 18 galeras templarias abandonaron el puerto de La Rochelle. 18 barcos que salieron en plena noche, en silencio, o cargados con lo que los textos posteriores describen vagamente como el tesoro de la orden. 18 barcos que se hicieron a la mar antes de que los agentes del rey pudiesen llegar al puerto. ¿A dónde fueron? Nadie lo sabe con certeza. O más exactamente, nadie que lo sepa con certeza lo ha dicho en voz alta donde pudieran oírle. Hay tradiciones, documentadas con distintos grados de rigor histórico, que los conectan con Escocia, con Portugal, con el sur de Francia. Hay evidencias arqueológicas, algunas de ellas suficientemente sólidas como para que los investigadores serios las tomen en consideración, que apuntan hacia la península ibérica como primer destino de los caballeros que huyeron. Hay registros de la Orden de Cristo portuguesa, heredera directa de los templarios en ese reino, y que sugieren que ciertos conocimientos y ciertos objetos continuaron siendo custodiados mucho tiempo después de que la orden hubiese sido oficialmente disuelta. Y hay algo más, algo que los historiadores que se han adentrado en esta línea de investigación mencionan siempre con la misma mezcla de fascinación y cautela. Hay evidencias lingüísticas, simbólicas y arquitectónicas, algunas de ellas extraordinariamente difíciles de explicar por cualquier otra vía.
que conectan ciertos elementos de la tradición templaria con lugares que los caballeros no deberían haber conocido. Lugares al otro lado del Atlántico. Lugares que la historia oficial insiste en que Europa no descubrió hasta finales del siglo XV. ¿Llegaron los templarios a América antes que Colón? Esa pregunta te puede parecer demasiado extravagante para tomársela en serio. Pero si te sientas con la evidencia en lugar de con el prejuicio, si miras los datos sin decidir de antemano qué pueden o no pueden demostrar, la respuesta se vuelve mucho menos obvia de lo que quisieras que fuese. Pero volvamos a lo esencial. Volvamos a la pregunta que abrió esta historia y que ninguna de las respuestas que hemos construido juntos ha respondido todavía completamente. ¿Qué encontraron los 9 caballeros en las profundidades del templo de Salomón? ¿Qué fue lo que vieron los 2 que no volvieron a salir? ¿Qué fue tan grande, tan devastador, tan imposible de sostener, que 2 guerreros entrenados para enfrentarse a la muerte en el campo de batalla no pudieron sobrevivir a su impacto? Los fragmentos documentales que sobrevivieron, las fuentes apócrifas, con los textos de la tradición cabalística que circularon en los círculos del conocimiento durante la Edad Media, y los testimonios indirectos que se filtran a través de la literatura templaria de los siglos siguientes, apuntan todos hacia la misma dirección. Lo que encontraron en la cámara más profunda no era únicamente el Arca de la Alianza, no era únicamente una colección de textos sagrados, era algo que la tradición hebrea más antigua llama con un término que los traductores modernos raramente se atreven a trasladar con fidelidad literal. Un término que se refiere a la presencia directa de lo divino, no como metáfora, no como concepto teológico abstracto, sino como algo concreto, localizable, con una naturaleza que los textos antiguos describen con detalles que resultan inquietantes en su especificidad. Los 2 caballeros que entraron primero en esa cámara encontraron algo que sus mentes no estaban preparadas para procesar. Algo que estaba allí, en esa oscuridad bajo el monte del templo, esperando desde hacía siglos. Algo que los sacerdotes hebreos habían sellado con mucho cuidado precisamente porque sabían que no cualquier hombre podía acercarse a ello y salir intacto. Los 7 que llegaron después, los 7 que salieron, lo encontraron también. Pero algo, en la diferencia de tiempo, en lo que ocurrió mientras esperaban fuera, en la decisión de quién entraba primero, los protegió. O al menos los protegió lo suficiente. Lo suficiente para salir, para callar, para construir una orden entera con el único propósito de guardar ese secreto durante el tiempo que pudieran. Y para morir, como moriría Jacques de Molay en su hoguera del Sena, sin revelar lo que sabían. Molay murió maldiciendo a Felipe IV y al Papa Clemente V. Los llamó a ambos a comparecer ante el tribunal de Dios antes de que acabara el año. Felipe IV murió 8 meses después, en noviembre de 1314. Clemente V murió en abril del mismo año, un mes después que Molay. Los historiadores lo atribuyen a la coincidencia, a las enfermedades que ya padecían, a la fragilidad de la vida medieval. Pero hay algo en la precisión de esas muertes, algo en la serenidad con que Molay pronunció su maldición mientras las llamas comenzaban a alcanzarle, que resulta difícil despachar únicamente con el racionalismo cómodo de la coincidencia. ¿Sabía Molay algo sobre la naturaleza del poder que había guardado durante décadas, que le daba la certeza de que su maldición no era un gesto vacío? Había en el conocimiento que los fundadores habían traído del templo de Salomón
algo sobre la naturaleza de la justicia que trasciende los límites de lo que la historia oficial llama realidad? No lo sabremos nunca con la certeza que los libros de texto exigen, pero tampoco podemos descartarlo con la comodidad que los libros de texto pretenden. Lo que sí sabemos, lo que la evidencia disponible, por fragmentaria que sea, permite afirmar con una solidez razonable, es esto: 9 hombres entraron en las profundidades del templo más sagrado de la historia occidental. 2 de ellos encontraron algo que los sobrepasó. 7 volvieron con un conocimiento que pasarían el resto de sus vidas protegiendo. Ese conocimiento dio origen a la organización más poderosa de la Edad Media. Esa organización fue destruida cuando el poder secular decidió que ya no podía tolerarla. Y lo que guardaba, lo que había sobrevivido desde las profundidades del templo hasta las galeras que huyeron de La Rochelle en la noche del 12 de octubre de 1307, desapareció. O al menos eso es lo que alguien quiere que creas. Porque el conocimiento verdadero no desaparece, se transforma, se oculta, se codifica en símbolos que solo quien tiene la clave puede descifrar. Se transmite de generación en generación a través de tradiciones que el poder oficial llama superstición, folclore, leyenda. Hay una pregunta que te voy a dejar esta noche. Una pregunta que no tiene respuesta fácil, que no la tendrá nunca, pero que vale la pena hacerse antes de cerrar los ojos. En si el conocimiento que esos 9 caballeros encontraron bajo el templo de Salomón era tan poderoso como para construir el imperio templario, tan peligroso como para justificar su destrucción, tan duradera como para sobrevivir en alguna forma a la hoguera de Jacques de Molay, ¿dónde está hoy? ¿Quién lo guarda? ¿Y qué harías tú si lo encontraras?